Buenos días, ¿me escuchan? Sí, ¿Sí? sí. Aló, buenos días, Buenos días. ¿me escuchan? Sí, se escucha. Sí ¿Se se escucha escucha. bajo o muy fuerte? Sí, se escucha bien. ¿Se escucha bien? Ya. Sí. Chiquillos, mientras tanto vamos a tener que vernos de esta forma, ¿ya? Hasta que esto ya esté más estabilizado y eso nos permita poder volver a la universidad. Chiquilla, consulta, ¿cómo le han ido con los ramos? ¿Le han subido material? Sí, casi todos han subido material. Ya, ya. Chiquillos, ya ustedes. Salvo, me parece, legislación. Ujú. Sí, no, lo que pasa es que legislación todavía no se va a estar cargando. Eso va a ser, si mal no me equivoco, en la segunda parte del semestre. ¿Ya? Ah, ok. O sea, ahora vamos a Ya. tener el primer módulo, que es solamente higiene industrial y seguridad industrial. ¿Ya? Ujú. Para que estén claros con eso. ¿Ya? Ahora, Ya. chiquillos, hoy día de hoy, o sea, ya le envié un correo con todo lo que vamos a ver durante, o sea, más que nada con las reuniones y con las clases que vamos teniendo en vía online, ¿ya? Para que ustedes estén al tanto de eso. O sea, lo vamos a juntar de martes a viernes a esta misma hora, ¿ya? Ya. Para que estén claros Ya, con eso. ya. Y entonces la idea del día de hoy es que empecemos ya a trabajar un poquito, ¿ya? Estoy compartiendo una parte una de las presentaciones, que es la práctica de la presentación número 2. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros hablamos de prevención de riesgo, vamos a hablar siempre de conceptos básicos. ¿Ya? Ahora, lo importante de los conceptos básicos es entender de que hay dos que son conceptos madre. Ahora, estamos viendo una figura que es una secuencia básica, que es peligro, riesgo, medida de control y consecuencias. Ahora, chiquillos, el tema es el siguiente. Porque hay que entender bien claro esto. Porque el peligro es lo que va a empezar a originar riesgos, los cuales deben ser controlados para poder evitar sus consecuencias. ¿Ya? Ahora, peligro va a ser foco, situación, acto, condición. O sea, el peligro en la práctica puede tener cuatro, o se puede presentar de cuatro formas o cuatro maneras. Para que estemos bien claros con eso. Ahora, el peligro siempre va a estar. Lo que yo puedo empezar a trabajar o condicionar de cierta manera es el riesgo. ¿Ya? Chiquillo, una consulta. Para ustedes, ¿qué podría ser un ejemplo de peligro? Chiquillos, ¿están ahí? Como se veía, por ejemplo, en los apuntes cuando usted señalaba la conducción. ¿Ya? Por ejemplo, la conducción de vehículos dentro de en este caso, de una empresa, por ejemplo. ¿Ya? Sería un peligro y obviamente los riesgos que implicarían estarían de la mano cuando el trabajador obviamente interactúa con ese peligro, porque si ustedes decían en las guías que si se mantenía una distancia, obviamente no iba a haber riesgo. Exactamente. Ahora, qué importante, chiquillo, entender de que el peligro va a estar, pero el riesgo es lo que yo puedo controlar. Ahora, quizás alguno de ustedes habrá escuchado un concepto que el riesgo es cero, porque el riesgo está controlado. Eso, chiquillos, hasta cierto aspecto o punto de vista es falso. Si hay un peligro, hay un riesgo. Un ejemplo bien claro y bien simple. Voy a cocinar. Para mí, ese es un peligro. Pero la pregunta es, ¿qué riesgos pueden aparecer cuando tengo ese peligro? ¿Alguien me puede decir algo? Sí, interactuar con objetos a temperatura, riesgos de ¿Ya? corte, en la manipulación de las mismas utensilios de cocina puede haber obviamente algún riesgo, el agua hirviendo. Ya.
Es que ahí tenemos una confusión, porque tú me estás nombrando peligros y consecuencias. Ah, ya. En la práctica, el peligro es cocinar, pero un riesgo puede ser un contacto con objeto cortante o punzante. Ya. Y la consecuencia, ¿cuál podría ser? Como tú recién lo dijiste, Una herida. Una herida con ese objeto, un corte. claro. Entonces, miren, si vamos, por ejemplo, a esta secuencia básica, el peligro es cocinar. El riesgo, ¿cuál sería? Contacto con objeto cortante o punzante. La consecuencia podría ser un corte. Claro. ¿Se entiende más o menos? Sí, 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 sí. Ya. Ahora, ¿por qué la medida de control está con un color distinto a esto? Chiquillos, Porque no necesariamente es parte de la secuencia si se toma la medida de control correcta. ya. O sea, la medida de control, chiquillo, siempre va a estar, es parte de esta secuencia, pero va a depender de cómo esta funcione para que la consecuencia sea más o menos. ¿Ya? Por ejemplo, para poder cocinar, si estoy manipulando un cuchillo o cortando algo con un cuchillo, y cortar con un cuchillo podría ser un peligro, la medida de control más simple, ¿cuál podría ser, por ejemplo? Un guante. Claro. Pero la pregunta, ¿el guante va a evitar que tú te cortes? No evitará. No Pero, sin embargo, va a evitar que la consecuencia sea mayor. Porque en sí, claro. Claro, el corte Disminuye- el corte menos profundo. claro, porque el guante es una barrera. Y esa barrera que va a hacer el guante va a absorber energía. Por lo tanto, como absorbe una cantidad de energía importante, la que pueda provocar el corte va a ser menor. Ahora, si yo estoy cortando y no utilizo ningún guante, ninguna medida de control, ¿puede tener una consecuencia? Sí, Sí. Sí. Y eso es lo que hay que entender bien claro, chiquillos. Entonces, peligro va a ser fuente, situación, condición o acto con potencial para causar daño. O sea, el potencial que se refiere, puede que sí, puede que no. Hay una probabilidad. Ahora, también puede ser cualquier condición o acción de la que pueda esperarse que cause o sea la causa de daños físicos. Ahora, hay que entender bien eso. Cuando uno habla de un peligro, es que algo que tú estás haciendo puede ocasionar algo. Ahora, ejemplos de peligro, chiquillos, bien sencillos. Trabajo en altura, por ejemplo, levantar una carga, conducir, reparar una pieza o equipo o piso resbaloso. Ahora, hay que entender algo, chiquillos, bien sencillo. En la práctica, el peligro siempre va a estar, pero lo que nosotros tenemos que empezar a hacer es ver cómo podemos trabajar ese peligro. Y ese peligro, chiquillo, uno lo puede empezar a trabajar de una manera bien sencilla y bien simple. Empezar a reconocer los riesgos. ¿Ya? Ahora, en la práctica, cuando uno empieza a hablar de eso, uno dice, el peligro se identifica y el riesgo se tiene que Evaluar. evaluar. Ahora, Sí. nosotros estamos viendo dos asignaturas, ¿no es cierto? Sí. Que es higiene y seguridad. Cuando nosotros empezamos a hablar del concepto de peligro y riesgo, en la práctica, chiquillos, vamos a darnos cuenta que son lo mismo, tanto para higiene como para seguridad. Pero acá viene un truco. ¿Cómo yo puedo empezar a decir cuándo tengo un peligro? ¿Ya? Y eso, chiquillos, vamos a empezar a dilucidarlo ahora. Acá, chiquillos, está viendo una lámina que dice peligro y riesgo, que en el fondo son como dos engranajes. Si tengo un peligro, automáticamente tengo riesgos. Eso tienen que tenerlo desde esa perspectiva así. Ahora, ¿qué pasa si tengo una interacción? Al tener una interacción tengo un riesgo, y el cual el riesgo debe ser controlado. Ahora, un poquito más adelante vamos a empezar a ver que el riesgo va a tener una componente.
Esa componente, chiquillos, no es muy difícil de empezar a entender, que va a ser la probabilidad por la consecuencia. ¿Alguien, chiquillos, sabe más o menos eso? ¿A qué me refiero? Ay, pucha. Chiquillos, Otra vez que no No escuché. escuché la pregunta. Yo tampoco. ¿alguien sabe a qué me puedo referir, por ejemplo, cuando hablo de probabilidad y consecuencia? Probabilidad y consecuencia. Una probabilidad de que te suceda algún accidente, algo. Ya que suceda. Y en ese caso Claro. es la probabilidad de ocurrencia. O sea, Claro. ¿qué tan probable es que algo pueda ocurrir? Eso, chiquillos, es bien importante entenderlo, porque muchas veces uno comete el error de preocuparse de todos los riesgos. Y legalmente hablando tenemos que hacerlo, se debe hacer. Pero muchas veces nos va a tocar el tema de que quizás no hay todos los recursos necesarios para poder empezar a preocuparnos de aquello, ¿ya? Por lo tanto, chiquillos, es importante que de a poco empecemos a familiarizarnos con esto, de que los riesgos deben ser evaluados. Ahora, cuando yo hablo de riesgo evaluado, utilizo una metodología bien sencilla, que es el famoso BEP. ¿Ya? El BEP, chiquillo, es el famoso valor esperado de pérdida, que es la probabilidad por la consecuencia. Puede ser. Ahora, si ustedes ven esto bien sencillo, esto es algo matemático. ¿Qué tan probable es que algo ocurra? Y si eso llegase a ocurrir, ¿cuál es la consecuencia? Ahora, por ejemplo, voy a cambiar una ampolleta en mi casa, una sola ampolleta. ¿Qué tan probable es que yo me caiga? Chiquillos, Depende de la altura que uno esté. ¿ya? Pero la probabilidad, para entenderlo un poco más, viene relacionada con la exposición. ¿Qué tan expuesto estoy yo para que pueda pasar algo? Entonces, la pregunta mía, ¿es la misma exposición si lo hago una vez al año versus si lo hago todos los días? No, no es lo mismo. Claro, no es lo mismo, la probabilidad disminuye. Claro, porque ahí nosotros estamos hablando automáticamente que la probabilidad viene asociada directamente a la exposición. Ahora, Sí. hagamos un cambio. Tenemos una empresa que se dedica al cambio de ampolletas. Por lo tanto, vamos a tener una exposición mayor, y esa exposición viene asociada ¿a qué? A la cantidad de gente que está trabajando en eso. Ya. Por lo tanto, a mayor exposición, ¿qué va a pasar con la probabilidad? Es mucho más grande la probabilidad. Aumenta. ¿Ya? Por eso que, por ejemplo, cuando uno está trabajando y empieza a trabajar con esto, valga la redundancia, uno se empieza a preguntar, ¿qué tan probable es que algo suceda? Y ahí uno empieza a pensar en eso. Ahora, la consecuencia. Para ustedes, chiquillos, ¿qué es una consecuencia? ¿Un resultado? Ya, un resultado. Y aparte un resultado, ¿qué más podría ser, chiquillo? Un hecho que se deriva desde otra cosa. ¿Ya? Como un Por resultado ejemplo, de otra. cuando uno era más pequeño, más chico, y uno salía sin pedir permiso, ¿cuál era la consecuencia? El castigo. Un castigo, ¿no es cierto? Sí. Pero desde el punto de vista laboral, ¿cuál podría ser una consecuencia? Un despido. Un O despido, un accidente. Un un accidente. accidente. Un ¿Ya? accidente, claro. Un accidente. Y eso hay que tenerlo bien claro. Creo que ustedes dentro del curso les subí también
una serie de conceptos básicos, ¿no es cierto? Y para ustedes, chiquillos, ¿qué podría ser accidente? ¿Es un acto? Ya, un accidente. O sea, o el accidente en sí una consecuencia. La Una consecuencia, consecuencia. la consecuencia viene ligada al peligro. Ya, o sea, de un punto de vista se puede tomar así. Ya, miren, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a cortar una pieza con un esmeril angular. Vamos a cortar un fierro. Bueno, un esmeril también se dice galletero. Sí. De medida angular. El esmeril angular. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el peligro? El esmeril. Ya, el esmeril, o utilizar el esmeril. Sí, correcto. También. Sí, utilizar el esmeril, claro. Sí. Ese es el peligro. ¿Y el riesgo cuál podría ser? Corte. Corte. ¿O el corte es una consecuencia? Sí, una consecuencia. Es una El consecuencia. riesgo no usar los EPP. Eso es un peligro, porque es un acto. Porque es un acto, claro. Ah, ya. Sería la posibilidad de cortarse con el esmeril. Ya, un riesgo de corte. Un riesgo de corte, claro. Un riesgo de corte. Pero ese riesgo de corte, porque el riesgo en sí es un contacto de interacción. Y en este caso, el riesgo podría ser un contacto con objeto cortante o Pulsante. punzante. ¿Ya? Ahora, tenemos el peligro que es utilizar el esmeril angular. Y uno de los riesgos, porque en este caso hay varios, puede ser contacto con objeto cortante o punzante. Ya. Sí. Pero el esmeril funciona con electricidad, ¿no es cierto? Puede ser eso que Sí. te decía yo. Contacto con electricidad igual. ¿Ya? O energía eléctrica. Puede Claro. tener esos dos nombres, ¿ya? Miren, muchas veces, a poquito chiquillos, vamos a empezar a trabajar con vocabulario técnico, ¿ya? En los siguientes talleres vamos a ver cosas un poco más específicas. Ahora, ¿cuál podría ser la consecuencia de utilizar un esmeril angular? Miren a Isabel atrás tuyo. ¿Un corte? Claro. ¿La electrocutación? Ya. Tenemos dos. Y esas son dos consecuencias. Sí. Pueden haber muchas más, ¿ya? No es lo mismo, por ejemplo, estar utilizando el esmeril angular a una altura o a nivel de piso que versus una altura de 3 metros. Van a haber situaciones distintas, o van a haber peligros distintos, en este caso, condiciones del ambiente de trabajo. Ahora, la consecuencia no solamente va a ser el corte, ¿ya? Sino que también puede ser algo relacionado con un tema legal. Y ese tema legal, chiquillos, se llama accidente del trabajo. Sí. Ahora, ese accidente del trabajo, chiquillos, ¿por qué nos importa a nosotros? Porque prevención es para evitar todo que haya un accidente. Ya, evitar los accidentes del trabajo, ¿no es cierto? Claro. Y los accidentes del trabajo se ocupan la higiene o la seguridad, Las dos. Las dos. las dos, pero más la seguridad industrial, ¿ya? Claro. Ahora, la enfermedad profesional, ¿quién se ocupa? Higiene. La higiene, ¿ya? Sí. O sea, la seguridad en sí de los accidentes y la higiene en sí de las enfermedades, lo que no deja que también se puedan trabajar un poquito de ambas, en ciertos aspectos muy puntuales. Van un poco de la mano. No escuché lo último. Que van de la mano la higiene con la seguridad. Claro, podría ser. Bueno, las quemaduras, chiquillos, a ver, no sé si alguien sabe que las quemaduras no son solamente por estar expuestos a temperatura o a calor. También tenemos quemaduras químicas, por ejemplo. Sí. Quemaduras por frío y quemaduras por electricidad.
Ahora, hay un peligro que está muy ahora, con todo lo que está sucediendo, que no es solamente el coronavirus, ¿ya? Todos sabemos que tenemos que desinfectar ciertos materiales, por ejemplo, y también lavando las manos, ¿cierto? Claro. ¿Sí? Y el peligro puede ser, por ejemplo, lavarse las manos, Utilizar cloro. ya, emplear cloro, por ejemplo, o desinfectar Claro. con cloro. Desinfectar con cloro puede ser mi peligro. ¿Sí? ¿Y cuál puede ser una consecuencia? Una irritación de las manos. Ya, puede ser eso, pero por ejemplo, Una que Una Una reacción. ya. Ahí ustedes, chiquillos, me están diciendo dos cosas puntuales que van a la piel. Pero cuando uno respira cloro, o ese líquido de limpieza, ¿qué pasa con la respiración de uno? Puede haber una intoxicación. Ya, la intoxicación es una consecuencia, y la intoxicación va a depender de varios factores. Pero, por ejemplo, cuando uno está limpiando el baño, ¿qué pasa con la respiración de uno? ¿Te ahogas? ¿Ya? ¿O te cuesta respirar, no es cierto? Mira, 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 mira. Claro. Ya. Ojo, chiquillo, cuando tú utilizas cloro, no solamente va a tener un tema asociado a la piel, sino que también van a haber temas asociados a la respiración, Vía respiratoria. ya a la vía respiratoria. Incluso puede Eso, ser a los ojos igual. a los ojos. En la práctica es cualquier elemento del cuerpo humano que pueda tener, por ejemplo, un poco de humedad. Nosotros tenemos humedad tanto por los ojos, ¿ya? Y por las mucosas. Ahora, Mira, ya. Lito. chiquillo, hasta el momento, chiquillo, ¿hay algo que no se entienda de lo que hemos estado hablando? ¿No? no, ¿Seguro? Todo claro. ¿Todo claro? sí. Sí. Ya. Ay, no. Chiquillo, entonces, no nos olvidemos de la secuencia básica. Peligro, riesgo, medida de control y consecuencia. La medida de control siempre va a ser la diferencia en la consecuencia, si este sea No. mayor o menor. ¿Ya? Para que esté bien claro. El peligro está, y habiendo un peligro, el riesgo va a existir. Este Pueden riesgo ser- debe ser controlado mediante las medidas de control. ¿Para qué? Para evitarlas o minimizar las Consecuencias. consecuencias. Sí. Ahora, el riesgo, chiquillo, es la probabilidad que un peligro pueda causar daño, y estos nacen cuando yo interactúo con el peligro. Sí. Nunca olviden, chiquillos, estas son las 4 formas básicas de interacción que yo puedo tener con un peligro. Un contacto, una exposición o una inhalación. Siempre que hay un peligro, tiene que haber una interacción, y esa interacción se materializa con el riesgo, que es lo que yo puedo ir trabajando o controlando de una forma. Por eso uno habla de prevención de riesgos, y no habla de prevención de control de peligros, por ejemplo. ¿Ya? El riesgo es lo que es más materializable, que en el fondo uno Lo que puede... pasa es que el riesgo nace del peligro. Claro. O sea, si yo estoy haciendo algo, automáticamente va a existir un riesgo, sí o sí. Para que estemos bien coherentes con eso. Ahora, también puede definirse como la probabilidad de que alguien sea lesionado por el peligro. Ahora, acá tenemos, chiquillos, ejemplos de riesgos, ¿ya? Que son como riesgos bien típicos. Ahora, tenemos las consecuencias, que es hecho o acontecimiento que se deriva resulta de otro. Es lo que se puede esperar de cuando sucede algún hecho. Ahora, acá, chiquillos, tenemos un ejemplo o un caso. ¿Alguien me puede decir cuál es el peligro y cuáles podrían ser las consecuencias? El peligro es que la persona está ¿Ya?
sin arnés o sin algo para que no caiga, y la consecuencia es la caída. ¿Ya? O la consecuencia también puede ser el impacto en el suelo, También, Sí. también. ¿sí? O sea, acá podemos tener, mire, acá el peligro, chiquillo, va a depender también de cómo lo estemos viendo. No sé si me explico. Desde el punto de vista, ¿Claro? desde el punto de vista, ¿no? ¿Sí? Sí. Porque, por ejemplo, yo puedo ver un acto. O sea, la estructura está súper... No, sí. A ver, eso, chiquillos, cuando empecemos a ver ya, por ejemplo, más adelante, tenemos que ver un módulo completo de trabajo en altura. Y ahí ¿Ya? vamos a especificar bien varias cosas y se van a dar cuenta de que esa persona no corresponde para que estén bien claros. Ahora, acá el peligro va a depender de cómo uno lo pueda observar. O sea, si se dan cuenta, el peligro va a ser No se trabajar. escucha, no se escucha, hay mucha bulla. Ya. Sí. Sí. Chiquillos, por favor, pueden bajar un poco el silencio. O sea, pueden tomar un poco más de silencio, por favor, chiquillos, son tan amables. Porfa. O saquen el audio. Ya. Chiquillos, porfa, lo que pasa es que no quiero dejar a todos con. No quiero dejar a todos con hambre, ¿ya? Por favor. Así que se lo agradezco harto. Sí. Es que la idea mía es con ustedes estar interactuando, ya estar haciéndole preguntas. No es solamente Claro. que ustedes me escuchen. ¿Ya? Por favor, se los pido bien. Se los pido, fue chiquillo. Ya. Entonces, Ya sigan. ya. Ahora, aquí el peligro, chiquillo, en este caso va a ser trabajar en altura. ¿Cierto? El Ya. otro peligro que se podría dar es trabajar sin los elementos de protección anticaída. O de una forma elementos de detención de caída. ¿Ya? Que es el famoso arnés. En este caso, el arnés, claro. El arnés. Bueno, más adelante nos vamos a dar cuenta que no es solamente el arnés. Importa el punto de anclaje, el estribo. La cuerda de vida. Sí. Chiquillos, miren, para su tranquilidad, cuando ya nos podamos reunir, yo tengo un equipo completo de trabajo en altura. Completo. O sea, vamos a hacer clases prácticas. ¿Ya? Y tengo equipo más o menos para que puedan estar trabajando en grupos de a 3. Entonces, vamos a ver todo tipo de trabajo en altura, cómo se calcula la distancia, cómo se revisan los elementos, todo eso, para que se queden bien tranquilos. Ya. Ahora, el peligro del trabajo en altura, no utilizar los elementos de detención de caída. ¿Y cuál es el otro peligro que puede haber ahí, chiquillos? Está subiendo por la estructura. ¿Ya? O sea, utilizar elementos no Aptos. aptos para tal evento. ¿Ya? Ahora, otra cosa, chiquillo. Acá, ¿cuál puede ser la consecuencia? Te llevo para adelante el estornudo. Hola. Caída a distinto nivel. ¿Ya? ¿Ya? Es una consecuencia. ¿Qué más, chiquillo? ¿O solamente esa? ¿Golpes? ¿Ya? Que, O sea, que desde esa altura pueda caer una herramienta que puede lesionar a una persona también. ¿ya? Y eso sería, por ejemplo, una situación. Que una persona transitara o caminase bajo esta área. Claro. ¿Ya? Por eso que yo al principio les decía a ustedes que el peligro es también dependiendo cómo uno lo observe, cómo uno lo mire. Por eso que es como una canción de Jarabe de Palo. Depende, todo depende
según cómo lo mires, todo depende. ¿Ya? Acá se lleva mucho esa relación. Ahora, acá tenemos una cosa bien, bien compleja, a su vez. La consecuencia en este caso para mí sería que la persona caiga e impacte el piso. Y lamentablemente la consecuencia va a depender también de cómo caiga esta persona. Pero hay una segunda cosa. Acá nosotros tenemos un tema legal. Nosotros tenemos una definición de accidente que es bien simple, que es toda lesión que sufra un trabajador a causa o en ocasión del trabajo y le produzca incapacidad o la muerte. ¿Ya? Eso, chiquillos, es la definición legal de accidente del trabajo. Pero nosotros también tenemos que darnos cuenta de que esta definición puede variar, puede mutar. Más adelante vamos a ver que esta definición se va a dividir en accidentes graves, en accidentes fatales, ¿ya? Y en accidentes de trayecto y en accidentes del trabajo de tipo común. O sea, el concepto de accidente se va a dividir en 4. Y en este caso, nosotros tenemos un accidente de tipo grave. ¿Por qué? Esta persona fácilmente está sobre 1,8 metros a nivel del piso. El estándar es 1,80 m. Es accidente grave. Se le cambié de ropa y axiales, weón. Profe, Chiquillos, doctor, por favor. Chiquillos, por favor, un poco de silencio. Colóquese en un lugar donde no haya mucho ruido. Sí, por favor. O silenciar su micrófono también puede ser. Claro. ¿Por qué no? Ya, en este caso, entonces, vamos a hacer lo siguiente. No. Que los compañeros que... Claro. Ya, chiquillos, lamentablemente voy a colocar a todos en silencio. Ya. Chiquillos, los que no escuchen nada, tienen que seleccionar una parte del... A ver. Ya. Ahora, vamos a zoom. Chiquillos, para los que no escuchen nada, en la sección de acá de Zoom, del visor de ustedes, hay una parte que dice mute. Tienen que apretarlo, ¿ya? Y también tienen que ver la configuración de audio de ustedes. Ahora, acá, chiquillos, como estamos viendo al principio, el peligro va a ser trabajo en altura, utilizar o no utilizar los elementos adecuados de trabajo, y también el peligro va a ser estar apoyado en una superficie no apta para aquello. La consecuencia, si la miramos desde el punto de vista de la ley, o desde el punto de vista legal, va a ser una caída de altura, o sea, una caída sobre 1,8 metros, ¿ya? Y esto va a tener implicancias de tipo legal. Ahora, tengo una consulta, chiquillos, para todos ustedes. ¿Tienen alguna duda o pregunta? ¿Algo que no se entienda? ¿No? ¿No? ¿Estamos claros? Sí. Chiquillos, ¿alguna duda de ustedes? Hasta ahora sí. ¿Sí? sí, está claro. ¿Está claro? Todo Ya. claro. Entonces, chiquillos, ¿cuál es la idea mía para mañana? Mañana vamos a empezar a trabajar con lo que corresponde a higiene industrial. ¿Ya? Vamos a trabajar con eso. Así que, por favor, empiecen a trabajar con los conceptos básicos, y si van teniendo dudas con respecto a los trabajos cortos, por favor, háganmelo llegar, avísenme, envíenme correos. Se dan cuenta, Profesor. chiquillos, ustedes me envían correos, se los respondo lo más pronto posible. Una consulta. Los otros chiquillos, Profesor, una consulta. sí, dígame. El método de entrega de trabajo, ¿cómo es? Ya. Por ejemplo, a ver, vamos a ver.
Chiquillos, voy a compartirle voy a compartir una imagen de Moodle, ya por si acaso. Voy a compartir como si yo fuese estudiante. ¿Ya? ¿Lo están viendo, chiquillos? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Si ustedes se dan cuenta, acá están los avisos, ¿ya? Acá están los videos de apoyos y parte de lo que es la unidad 1, ¿ya? En esto va a ser la unidad 2. Ahora, ustedes van donde dice evaluaciones sumativas, ¿ya? ¿Y ustedes qué hacen? Van y luego agregar entrega. No se escucha. ¿Ya? Hola, Chiquillos, compañera. a ver, vamos a volver. Chiquillos, por favor, silencio, en serio. No es de mala onda, pero por favor. Sí, igual. Ustedes van, chiquillos, donde está la evaluación. ¿Ya? Ya. Y hacen clic en esta sección de acá. Ah, ya. Luego dice no entregado sin calificar, ¿ya? ¿Qué te dice? ¿Cuánto el tiempo que te queda? Te quedan 5 días, 12 horas. Entonces ustedes hacen clic en agregar entrega. Ya. ¿Ya? Y luego van a la sección de acá, por ejemplo. O sea, vamos a hacer un ejemplo más sencillo. Ya. ¿Se ve, chiquillo, lo que tengo acá? Sí. Se ve parte de mi escritorio y parte del navegador, ¿no es cierto? Sí. ¿Y ustedes qué hacen? Seleccionan el archivo y lo agregan. Y una vez que el archivo está agregado, le va a aparecer el icono. ¿Ya? Ya. Si ustedes no tienen Word para poder hacerlo, pueden, por ejemplo, colocar una foto. ¿Ya? Hay un trabajo que yo hice que una compañera de ustedes me envió una foto. No hay problema con eso. Sí. ¿Ya? Y la felicito porque el trabajo está bien hecho. Y Ya. una vez que esto esté, ¿ustedes qué hacen? Guardar cambios. Ya. Y ¿qué hace? Va a la sección de acá abajo y aprieta enviar tarea. Sí. ¿Ya? Chiquillos, si no les quedó claro, denme, por ejemplo, de aquí a mañana para hacer un video, subírselos. Por mi parte está todo claro. Sí, Ya. igual. Me quedó claro igual. Pero Sí, chiquillos, entiende. si tienen inconvenientes, Igual debería ser uno. ya. Chiquillos, miren, si tienen duda o consulta Perfecto. con respecto a estas cosas así, por favor, envíenme correos. Yo los correos los respondo. ¿Ya? Quizás me demoro un poquito, pero los respondo. Ya, chiquillos, entonces, esto ha sido por el día de hoy. ¿Ya? Ya. Ya. Chiquillos, Ya, cuídense profe. mucho, por favor, que estén muy bien. Igual. Chao, chao. Muchas Igual. gracias. Profe. Ustedes cuídense mucho, que estén bien. Chao, chao. Chao, chao. Igualmente. Chao, chao. Chao. Chao.